Estimados estudiantes, reciban todos un caluroso saludo de mi parte. En esta ocasión vamos a realizar una retroalimentación general de la tarea 1, reconocimiento, la cual ya fue trabajada y ya fue evaluada. Ustedes ya pueden encontrar su nota respectiva. Por medio de esta ayuda visual, quiero exponerles la manera en que debía ser abordada la tarea y la manera en cómo fue evaluada, para que resuelvan dudas o inquietudes al respecto de la ponderación obtenida. Pero primero que todo, quiero que hablemos un poco sobre lo que incluye la educación virtual. Ustedes están inscritos a un programa y a una universidad, la UNAD, cuya formación es a distancia, es virtual. Entonces debemos ser muy conscientes de cuáles son esas características, de cuál es ese compromiso que yo adquiero como estudiante al momento de afrontarme a ese reto de ser estudiante a distancia. A diferencia de la educación presencial, en la educación virtual yo soy muy independiente. Yo decido sobre el control de mi tiempo. Entonces eso hace que tengamos que ser muy autodisciplinados, debemos ser muy comprometidos con nuestro proceso y debemos ser conscientes del ritmo al que vamos. Entonces yo quiero empezar con que identifiquemos para este curso y para todos los otros cursos que ustedes tienen inscritos, y de aquí en adelante en su proceso formativo durante esta carrera que han elegido, que existen tres roles, tres tipos de, de participantes en los cursos. Tenemos a los directores de curso, en nuestro caso es la profesora Claudia Hernández. Tenemos a los tutores, en este caso, para este curso de introducción a la licenciatura, yo soy la tutora, Viviana Yepes, y los tenemos a ustedes, los estudiantes. El director de curso es la persona que diseña, actualiza, mejora los contenidos didácticos del curso, ¿sí? La tutora es mi rol, es, es esa profesional que está a cargo de dinamizar, de guiar, de motivar al estudiante para que pueda completar con éxito la tarea, ¿sí? Es quien hace como la retroalimentación, orienta, es un guía, es un acompañamiento. Quiero que nos enfoquemos en esas tres palabras: orientación, colaboración y acompañamiento, como los roles del tutor. Tenemos los estudiantes, que son todos ustedes. Ustedes deben desarrollar un aprendizaje autónomo, deben desarrollar disciplina, compromiso y trabajar en un aprendizaje colaborativo, que es lo que se genera en los foros. Y así tenemos nuestro ciclo. Como se ve en la imagen, está el tutor y están los estudiantes o los alumnos alrededor. Pero si se dan cuenta, las flechas apuntan del estudiante al tutor, del tutor al estudiante, pero también del estudiante hacia los otros estudiantes. Ese es el trabajo colaborativo. Ese es un aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes van a su ritmo, generan aprendizaje autónomo, hay una orientación, hay una colaboración, hay un acompañamiento por parte del tutor, pero se debe dar todo en red, y quiero ser muy clara con esto. Debe haber mucho compromiso y mucha disciplina en nuestro proceso de aprendizaje. Ese es el modelo en general y en resumido de la educación virtual. Si yo no soy comprometido con el proceso,
voy a dejar las cosas a última hora y las cosas a última hora no funcionan bien. Las fechas que se establecen para la entrega de las tareas son fechas que son consideradas como buenas y exactas para las entregas. Las fechas no las determino yo como tutora, las fechas ya están establecidas por la universidad. Yo guío su proceso, yo les apoyo, yo les doy recomendaciones, yo doy retroalimentación, pero ustedes deben trabajar en un ritmo adecuado para que no se les acumule y lleven un proceso adecuado, ¿correcto? Eso es en general lo que les quería comentar sobre la educación virtual. Ahora sí, vamos a empezar con la tarea 1, que tenía como nombre reconocimiento. En esa tarea teníamos que básicamente ir primero que todo al entorno colaborativo y debajo del foro teníamos la guía de actividades, ¿correcto? Ahí obteníamos la guía y era nuestro compromiso, el compromiso del estudiante de descargar esa guía y leerla detenidamente, sin omitir ninguno de los pasos que ahí se especificaban. Sin embargo, en los foros, como tutora especifiqué, y de hecho la directora también lo hizo, se especificó paso por paso de lo que debían hacer. En el foro se coloca muy general, pero es deber y compromiso del estudiante descargar la guía y leerla detenidamente, porque hay aspectos que no se colocan en el foro, porque en el foro lo ponemos a modo de síntesis para que tengan una idea general de lo que van a hacer, pero la guía la debemos leer completamente para comprender qué es lo que debemos hacer. Bueno, después de que yo descargaba la guía, la debía leer cuidadosamente, estaba paso por paso, y en una parte de la guía especificaba que habían unos puntajes para el trabajo individual, 19 puntos, y había un puntaje para el trabajo colaborativo, eran 6 puntos, para un total de 25 puntos. Es decir, que si yo tenía los 25 puntos que valía esta tarea, es porque me quedó súper bien. Hice todos los pasos como eran y cumplí con todos los requerimientos. Pero ¿cómo se sabía o cómo podíamos saber si cumplí o no con todos los requerimientos? Al final de la guía se encontraba una tabla, o se encuentra, perdón, una tabla que se llama formato rúbrica de evaluación. Al momento de que el tutor va a evaluar su trabajo y toma la rúbrica. Y se empiezan a evaluar los aspectos. Entonces vamos a mirar la rúbrica. El primer aspecto decía actualización del perfil y reconocimiento de tutor y compañeros. Hasta 4 puntos era la valoración alta. Quería decir que aquel estudiante que en ese primer paso registró actualización de todos los datos solicitados del perfil en el aula e indica los datos de sus compañeros de grupo, iba a obtener 4. A muchos se les olvidó hacer la descripción. A muchos se les olvidó colocar el correo electrónico. Si se me olvidan cosas, no voy a obtener el puntaje máximo, porque no estoy cumpliendo con la excelencia de ese ítem. Ya luego bajamos a hasta 2 puntos. Registra actualización de algunos ítems del perfil en el aula e indica algunos de los datos de sus compañeros. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Tenemos que ser muy conscientes de lo que dice cada cuadrito, cada rejilla de la matriz, para así ver cómo afectaba o qué ponderación se daba. Vamos a la reflexión sobre la lengua. La reflexión satisface plenamente los requerimientos de la guía de actividades.
hasta 5 puntos. La reflexión no corresponde a lo solicitado y no responde a todos los ítems planteados. Y el hasta 0 puntos no hace ninguna reflexión. Tenemos que recordar que una reflexión no son 3 líneas, no son 2 líneas. Una reflexión son escritos que involucran sensaciones, emociones, recuerdos, donde yo me voy a ese pasado o a ese entorno en el que vivo y destaco eso que me hizo llegar a querer ser docente del idioma, que en este caso de eso se trataba la reflexión. En base a lo que yo hice de reflexión, ustedes obtuvieron un puntaje. Vamos con reflexión sobre el programa. Responde de manera adecuada a todas las preguntas, hasta 5 puntos. Responde solo algunas preguntas, no responde las preguntas. Resulta que yo respondí todas las preguntas, pero las respondí mal. No hice el paso, no hice la solución del cuestionario o de lo que tenía que hacer correctamente. Entonces, si yo las contesté todas, ¿será que, bueno, yo puedo decir, no, profesora, no, tutora, yo respondí todas las preguntas, pero miremos el primer cuadro, dice, responde de manera adecuada. Entonces, si las respuestas están mal, no fue de manera adecuada, entonces no voy a obtener los 5 puntos. Responde solo algunas preguntas. Las respondí todas, pero de 5, por ejemplo, me quedaron mal 3. Me quedaron mal. Entonces yo las pude haber respondido. Pude haberles dado una respuesta, pero no están con su solución de una manera adecuada. Vamos sobre asistencia, primera web conference. Para haber obtenido 5 puntos, el estudiante asistió y participó en la primera web conference del curso. Para obtener hasta 3 puntos como máximo, envía resumen de la web conference, dado que no asistió al encuentro. Y la tercera, hasta 0 puntos, el estudiante no asistió a la primera web conference del curso. Entonces, ahí entraba también la calidad del resumen. Un resumen de una web conference de 1 hora no podía ser un párrafo. ¿Qué es un resumen? Un resumen es un texto donde se exponen todos los puntos principales de un asunto. En este caso fue de 1 hora. Entonces hay que ser consecuentes de que se manejaron muchas ideas principales durante esa hora. Y un párrafo, pues, no es la calidad de un resumen, en este caso de ese asunto. Y por último, tenemos cumplimiento y participación, donde yo tenía 6 puntos si presento las actividades dentro de los tiempos establecidos y participo activamente en el foro. Obtengo hasta 3 puntos si presento las actividades solo al final del proceso e interactúo poco o no interactúo con los compañeros. Y hasta 0 puntos si no presento las actividades ni interactúo con sus compañeros. En esta última parte, cumplimiento y participación, entraba el envío del trabajo y también entraba lo que era la participación en el foro, que se encontraba en el aprendizaje colaborativo. ¿Qué se puede evidenciar a modo general del curso? No estoy hablando a nivel individual, sino a nivel general, una perspectiva de lo que ocurrió con esta primera tarea. Realizaron las intervenciones. En muchos casos, no estoy individualizando, estoy hablando una perspectiva para que ustedes sepan qué fue lo que se observó en esta primera actividad. Profe, yo participé,
Pero si vamos y revisamos la fecha en la que participó ese miércoles que se entregaba el trabajo y realizó las 3 intervenciones. Estimados estudiantes, la participación en el foro del entorno colaborativo se debe hacer durante todo el proceso. Debe verse una construcción de los trabajos en el entorno del foro. Debo evidenciar ese proceso, ese progreso con mis compañeros. No puedo no estar ausente todo el foro durante todos los días que se da para el trabajo. Y si observamos la imagen, dice que se abría el 28 de marzo, se daba apertura al foro, y hasta el 10 de abril, porque el 10 de abril debían enviar el trabajo. Entonces no podía ingresar el miércoles, ese miércoles 10 de abril, a las 10 de la noche, a las 8, o ese mismo día, hacer las participaciones. Entonces, si vamos a mirar la rúbrica y dice presentó las actividades dentro de los tiempos establecidos y participó activamente en el foro. Si yo interactué con mis compañeros solo una vez, no voy a obtener 6 puntos. Presentó las actividades solo al final del proceso e interactuó poco o no interactuó con sus compañeros. Tenemos el puntaje. Y si nunca entré al foro, también tenemos aquí un puntaje. Entonces, yo lo que quiero es que los invito a que lean la retroalimentación que se dio a sus trabajos a nivel individual. Cada uno de ustedes recibió su respectiva retroalimentación con respecto a su trabajo. Y tomen la matriz y contrasten. En días previos a la entrega del trabajo, yo les envié un mensaje con las últimas recomendaciones del curso. Con las últimas recomendaciones para esta tarea. Y les indiqué que hicieran una autoevaluación de su trabajo, que revisaran que todos los pasos estaban realizados de la manera como en la guía se estipulaba. Y una manera de hacer autoevaluación es con la rúbrica. Ustedes la tienen en la guía. Ustedes pueden evidenciar, mirar cada aspecto y mirarlo en su trabajo si se cumple. Las evaluaciones de sus trabajos son en base a la rúbrica y al proceso que evidencien en el foro. Quiero también subrayar y quiero que se tenga muy en cuenta que las normas APA son obligatorias para el uso en los trabajos. Normas APA incluye presentación, incluye citación, referencia de las fuentes tratadas. Si no se hace citación y no se referencia a las fuentes, estamos hablando de no respeto a derechos de autor. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Eso bajaba puntos también en la evaluación de esta primera tarea. Y de todas las tareas en adelante, normas APA son indispensables de aquí hasta que ustedes se gradúen, incluso en la vida profesional. Eso con respecto al trabajo, con respecto a sus primeras entregas. También quiero hacerles un llamado a la reflexión de el nivel de análisis que se debe evidenciar, el nivel de argumentación que debemos demostrar de ahora en adelante. Estamos en el nivel universitario, nos estamos formando en una carrera profesional y debemos avanzar, debemos mejorar nuestras habilidades. No nos podemos quedar con el conocimiento y no nos podemos quedar
con las habilidades que tuvimos en nuestra educación escolar, llámese primaria y bachillerato. Tenemos que avanzar, nos tenemos que exigir a dar más, porque vamos a ser docentes. Y esa exigencia comienza desde el primer semestre. A preguntas como, ¿desea ser docente de colegio o universidad? ¿Por qué? Sí, porque es el lugar donde quiero trabajar. Punto. Ese no es un nivel de argumentación, ese no evidencia nivel de apropiación de términos, de conceptos. Debemos ir más allá, debemos exigirnos, debemos argumentar, debemos trabajar en esa parte crítica reflexiva. Estamos a un nivel universitario, estamos a un nivel de formación para futuros docentes. Así que no podemos quedarnos tratando los temas, tratando los asuntos académicos de manera superficial. Cuando tenemos ideas, las tenemos que desarrollar a fondo, generar análisis, generar reflexión, apoyarnos en fuentes. Y cuando nos apoyamos en fuentes académicas, debemos utilizar citas para referenciar y respetar derechos de autor. Por último, quiero destacar que muchos de ustedes entregaron el trabajo a tiempo, muchos otros tuvieron unos inconvenientes y ahí es donde yo les quiero hacer una invitación. El último día de la entrega, la plataforma se cayó y eso es un inconveniente grande. Entonces la rúbrica dice, hay una parte donde dice, presentó las actividades solo al final del proceso. No esperemos a entregar el trabajo si se cierra a las 11:59 de la noche. No nos esperemos a enviarlo a las 11 de la noche porque la plataforma de pronto se puede caer. Enviémoslo un día antes. Lo revisamos, miramos que esté bien redactado, que cumpla con todos los requerimientos y lo enviamos y sentimos que ya cumplimos. Pero si yo me espero a ese último minuto, pues no es recomendable. Esta es una reflexión que hago sobre la primera entrega. Los quiero motivar y les quiero extender la invitación a que empiecen a trabajar fuerte, disciplinadamente en esta segunda tarea que ya está en tiempo de estar trabajándola, a que tengamos muy en cuenta las fechas de entrega, que seamos muy disciplinados en ese proceso de realizar los diferentes pasos. No lo dejemos para última hora, porque lo que se deja para última hora no sale bien. Todas las evaluaciones, los puntajes fueron otorgados de acuerdo a la rúbrica y ustedes siempre la tuvieron en el trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Espero con mucha expectativa ver sus avances, sus aportes y su trabajo con disciplina y progreso para la tarea número 2. Gracias por su atención. Les deseo muchos éxitos en esta próxima tarea que ya está en curso.